Ahora ya estamos listos para comenzar nuestro estudio de sistemas unidimensionales en un estado estacionario sin generación de energía. Esas son las condiciones para poder utilizar las ecuaciones que a continuación estaré explicando. Comenzamos con la geometría de paredes planas, siempre enfocándonos en esas tres geometrías como base, y luego, claro está, pueden existir modificaciones de esas geometrías que con cálculos simples o con análisis simple pueden ajustarse a las ecuaciones que ya hemos estudiado. Volviendo a la placa, a la pared plana, y teniendo nuestro diferencial aquí, miren que ahora tenemos un diferencial de espesor y un diferencial de temperatura, o sea, el gradiente de temperatura. Ya vimos que esta tiene que ser una línea recta, por lo que ya analizamos, la temperatura es exclusiva del espesor y que esta es el área que va de manera perpendicular a la transferencia de calor. La transferencia o la razón de transferencia de calor por conducción en esta pared debe ser constante, debe de mantenerse constante en todo el proceso porque no estamos generando energía. Entonces, utilizando la definición de la ecuación de Fourier, el calor que está entrando a este elemento o a este sólido tiene que ser el mismo que sale de este sólido. Y ese calor está modelado por la ecuación de Fourier, que ya nosotros estudiamos. Si integramos a ambos lados de la ecuación y consideramos constante el flujo de calor, el área, porque es una pared plana, vimos que el área sí puede salir constante, y la conductividad térmica es posible, entonces integrando a ambos lados de la ecuación y sacando constante, los límites de integración en el espesor corresponden a 0 si colocamos como referencia el eje de coordenadas en 0 y L, que será el espesor de eso. En algunas otras literaturas lo representan simplemente como un delta X, prácticamente es el mismo concepto. Solo tenemos que ver que eso corresponde al espesor de esa capa. Ahora la conductividad térmica sale de la integral con la condición de que pueda ser modelada de manera constante. Y ahora de manera constante, pero para poder corregir un poco ese hecho, sabiendo que la conductividad térmica, si bien puede variar poco para algunos elementos, puede ser grandes diferencias en otras ocasiones, vamos a considerar una conductividad térmica promedio, que corresponde a una conductividad térmica media entre la temperatura 1, que sería la temperatura al ingresar aquí, y la temperatura 2 a la salida. Imagínense que esta pared sea de ladrillo, totalmente de ladrillo. Entonces lo que corresponde es estimar la conductividad térmica del ladrillo a una temperatura T1 y la conductividad térmica del ladrillo a la temperatura T2 y sacar la media, o simplemente conseguir la media de estas temperaturas y buscar la conductividad térmica, que es un valor que van a encontrar tabulado para esa temperatura que tengamos. Con esa condición, pues sacamos la conductividad térmica como constante al organizar nuevamente y encontrar a qué corresponde el calor por conducción o la transferencia de calor por conducción. Vemos que llegamos a una ecuación prácticamente similar a esta. Ya hemos quitado el signo negativo, considerando que ahora el delta no es T2 menos T1, sino que T1 menos T2, o sea, mayor temperatura a menor temperatura, y el espesor, de tal manera que tenemos fuerza impulsora y resistencia. Siempre estamos escribiendo, siempre vamos a escribir la ecuación de esa manera, por su fácil comprensión, siempre considerando una fuerza impulsora, que es un diferencial de temperatura, y una resistencia, que es una relación que podemos escribir entre el espesor y la conductividad térmica y el área. Esto sería el modelo matemático para determinar el flujo de calor con la ecuación de Fourier para una pared simple como esta que tenemos aquí.
Esa misma ecuación puede ser escrita, como les comenté, en términos de un enfoque de resistencias térmicas, donde podemos escribir solo la temperatura en un lado y en el denominador la resistencia de la pared. ¿A qué va a qué equivale esa resistencia de la pared? Si observamos la ecuación que acabamos de escribir, simplemente es colocar este producto de la conductividad térmica media o promedio por el área aquí de denominador de la longitud o del espesor de la pared. Por eso podemos decir que la resistencia de la pared tendrá esta relación espesor entre el producto de la conductividad media por el área. Y es exactamente, al sustituir esto acá, es exactamente esta misma ecuación. Esto se hace para mostrar una analogía a las resistencias eléctricas que ustedes ya conocen. Siempre esta es una resistencia a lo que está fluyendo. En lugar de que fluya electricidad, pues estamos transmitiendo energía como calor. Y entonces resulta útil principalmente cuando no solo estamos viendo un solo elemento o una sola pared, sino que podemos ver varias paredes en diferente organización. Y eso es lo que a continuación vamos a estudiar. La conducción de calor en paredes planas, pero en serie, de tal manera que ahora yo no solo tengo una pared de un material, sino que puedo tener n paredes de diferentes materiales, que es algo que podría encontrar en algunos sistemas, por ejemplo las tuberías, donde ustedes pueden tener la tubería ser de metal y estar recubierta de algún material aislante que será otro material. Entonces ahí estaríamos ante el caso de una transferencia por conducción en serie para un cilindro. Para una pared es como que tenga una pared sobre otra. Volviendo al ejemplo de las casas, podemos tener el ejemplo de una pared de ladrillo que puede ser pared 1 y la pared 2 puede ser el cemento que se coloca encima del ladrillo para recubrirlo. Y así pueden ustedes encontrar un sinnúmero de ejemplos de este tipo que son útiles entonces conocer cómo calcular la cantidad de calor que se va a transmitir a través de esa serie de paredes. En este ejemplo se ha hecho para 2 paredes, pero lo mismo aplica para n cantidad de paredes. Lo primero es que el flujo de calor debe de ser el mismo en todas las paredes. Esa es la premisa que venimos manejando porque no tenemos generación de calor ni pérdida de calor entre las paredes, entonces todo lo que está entrando tiene que mantenerse constante, así como lo hizo para una pared, lo hará para 2 paredes. Como el valor es el mismo para 1 y para 2, lo vamos a nombrar simplemente como Q. Al igualar y sustituir por sus respectivas definiciones, que nosotros ya conocemos, pueden observar que estoy colocando la conductividad térmica media de cada uno de los materiales. No es lo mismo que sea la conductividad térmica solo del ladrillo y luego la conductividad térmica solo del cemento. Haciendo alusión al ejemplo que que describimos. Las áreas también las he diferenciado y he colocado área 1 y área 2. Vamos a ver si podemos, que recuerden que el área pues es el área perpendicular a esta superficie, de tal manera que sería esta área, que nosotros, esta es la parte como un corte transversal a esa pared, ¿no? Lo que estamos observando, pero el área es esta de acá. Las he diferenciado, vamos a ver si son iguales o no. Y luego las temperaturas. Ahora tenemos 3 temperaturas. La temperatura inicial, la temperatura de la interfaz entre ambas paredes y la temperatura final. Donde podemos tener donde aquí está una temperatura mayor, quiere decir que aquí está más caliente que en el exterior. Por ejemplo, podría ser la pared de una casa en un lugar de invierno, donde adentro mantienen una temperatura, podemos mantener una temperatura de unos 25 Celsius y acá por fuera estará a menos 3 Celsius. Entonces hay una caída de temperatura.
y los respectivos espesores de cada una, que no necesariamente tienen que ser iguales, pueden serlo, pero no necesariamente, y eso debe ser igual al calor, que es el mismo en ambos lados. Para este caso, donde estamos hablando de paredes planas, consideramos que las áreas son exactamente las mismas, porque una pared está revistiendo completamente a la otra. Entonces ahora, como ya hacemos esa aclaración, entonces puede salir, puede considerarse y podría colocar simplemente A en lugar de colocar A1 y A2. Ahora, el diferencial de temperatura que aquí tenemos será entre T1 y T3. Ese T1 y T3 puede ser también escrito como la suma del primer diferencial, T1 menos T2, y luego T2 menos T3, que son los valores que yo tengo escritos acá. Al hacer esa suma, observo que se cancelan, y este T1 menos T2 yo lo puedo despejar de ambas ecuaciones para saber a qué equivalen. Si yo despejo esos T1 menos T2, que lo despejo de aquí, y lo escribo, voy a llegar a esta ecuación, donde ya hablamos que el calor y el área son las mismas en ambas paredes. Entonces pueden salir como factor común de la ecuación, y ahora esta será la suma solo de la relación de longitud entre conductividad, que si recordamos, esta relación de longitud, conductividad y A es lo que nosotros habíamos conocido como resistencia de la pared. Aquí para despejar nuevamente para el calor, que lo que andamos buscando es dejar el calor en términos de la fuerza impulsora y la resistencia, vemos que las resistencias quedan en el denominador, y el área, como sale factor común, no está aquí con lo de respectivamente, pero esto sigue siendo o sigue llamándose resistencia. Entonces colocamos resistencia 1 más resistencia 2 o resistencia N, y la sumatoria de las resistencias. Claro está que esto tiene que ir acorde a las temperaturas. Si es hasta la resistencia N, pues será hasta la temperatura N. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque por lo general no conocemos las temperaturas intermedias. Si yo estoy buscando el calor que se transfiere a través de esa pared compleja de dos elementos, yo podría sacarlo perfectamente si yo conozco el calor en 1. Pero para poder conocer el calor en 1, aunque tenga el espesor, yo necesito saber esta temperatura intermedia. Si no la conozco y conozco las temperaturas de los extremos y puedo determinar el espesor de cada una y las conductividades medias, podría entonces utilizar esta expresión donde está hablando de la resistencia total o de la sumatoria de resistencia, que es equivalente, para poder determinar ese valor. Muchas veces este tipo de ejercicios tiene que ser resuelto utilizando algunas aproximaciones de prueba y error, porque necesitamos estimar esta conductividad térmica, principalmente para materiales donde la conductividad varía con la temperatura. Si la conductividad térmica es constante, entonces no hay problema, porque solo con conocer el espesor y saber qué tipo de material es, yo puedo determinar su resistencia. Pero si la conductividad tiene una variación considerable con la temperatura, entonces estoy obligada a dar un valor inicial de T2 para poder estimar esa conductividad térmica media. Una vez que tengo ese valor, yo puedo determinar el calor, y a la vez puedo determinar estas temperaturas intermedias. Si yo conozco el calor total, que es el mismo calor en A, podría determinar la temperatura en 2 en ese caso, y comparar si el valor inicial que yo he propuesto es cercano al resultado. Y pues si no lo es, tendría que escoger ese valor que he obtenido como nuevo valor inicial y repetir el proceso.
como las variaciones no son muchas, realmente con hacer un segundo intento los resultados son bastante precisos. En este caso, este sería el ejemplo clásico de una conducción de calor en paredes y aplicándolo a series. Recordando la definición de la resistencia de pared, aquí solo cambia un poco porque he sacado el área constante. Ahora también podemos tener esa misma conducción no solo en serie, sino que en paralelo. ¿Qué involucra tener una conducción en paralelo? Esto involucra tener en lugar de tenerlas de manera vertical, las capas del material, las tenemos de manera horizontal. También podríamos observar eso, por ejemplo, en la pared de una casa que tiene una ventana. Podríamos decir que esta parte es el concreto y la parte superior sea el vidrio de la pared. Esto sería un zoom, una ampliación de esas paredes con un corte transversal. Entonces, ¿cómo se transfiere el calor por conducción en esos casos? Ahora, a diferencia de los casos en serie, donde los calores se mantienen constantes en todas las capas, aquí ocurre algo diferente. El calor que se transfiere, en este caso que está entrando aquí y que sale, entra en dos materiales distintos, el 1 y el 2. Entonces, el calor total que está saliendo no serán iguales, sino que corresponde a la suma, que llamaremos de calor total que está entrando. Será la suma del calor en 1 y del calor en 2. Asumiendo que las temperaturas 1 y 2 se mantienen constantes en ambos materiales, porque yo puedo tener aquí una fuente de calor que esté calentando esta pared. Claro está que por las diferencias que existen entre los materiales y su naturaleza, probablemente el T1 en 1 no sea el mismo T1 en 2, pero son valores cercanos. Entonces vamos a aproximar a considerar que el T1 en 1 y en 2 son iguales, al igual que el T2 en 1 y en 2. En este caso son iguales. Como les digo y repito, eso es una aproximación que tenemos. Y considerando también que no está saliendo por aquí, ¿verdad? Por la parte superior la energía como calor. Al aplicar esto a la definición que acabamos de discutir, tenemos este calor. Podemos saber algunas partes que pueden salir como factor común, como ser este diferencial de temperatura. Las áreas ya no pueden salir factor común porque el área 1 y 2 no necesariamente tienen que ser iguales. El espesor sí puede considerarse en algunas ocasiones igual en cada uno de ellos para tener el mismo espesor en ambos materiales. Entonces, sabiendo que las áreas van a ser distintas, como les digo, no necesariamente, puede ser que sí sean iguales, pero no siempre, la mayoría de los casos pueden ser diferentes. Tenemos sacando factor común esa temperatura y viendo que las áreas son distintas, podemos reorganizar estas ecuaciones para escribirlas de esta manera, en términos de la conductividad y de las espesores en cada uno de ellos. Y pueden observar que ahora ya no es el denominador, ya no se convierte en la suma de las resistencias, sino que sería la suma del inverso. La suma del inverso y se encuentra en el mismo, o sea, multiplicando el diferencial de temperatura y no dividiéndolo. Si utilizamos la analogía de resistencia eléctrica, este sería el bosquejo que tendríamos que plantear para poder ver eso. Las resistencias, aquí el calor total igual al calor 1 más al calor 2 y tienen que considerarse las resistencias en cada uno de estos casos. Pueden observar la diferencia que hay
entre la ecuación, que cuando hablamos de conducción en serie y en paralelo. Siempre esto genera confusión y tiende a haber mucho error al momento de calcular una resistencia total cuando hablamos de serie y cuando hablamos de paralelo. En el caso de serie no hay mucha dificultad porque corresponde a la sumatoria de todas las resistencias. Pero en el paralelo no es así, sino que son los inversos. Y eso se da más cuando estamos ya combinando resistencias en serie y en paralelo. Aquí tenemos una combinación donde estamos hablando de ese caso, donde tenemos nuestras resistencias aquí 1 y 2, están en sí, entre sí, están en paralelo, pero 1 y 2 se encuentra en serie con respecto a 3, que es la otra placa que tenemos. Y el esquema de redes o el esquema de resistencias sería 1 y 2 en paralelo con su bosquejo y luego otra que tendríamos en serie. Aquí puede considerarse, por ejemplo, en este caso, que L1 sea igual a L2, lo que conversábamos, claro está, porque tiene que ser completada con L3, y L1 y L2, que son iguales, no necesariamente tienen que ser igual a L3. Igual el área 1 con el área 2 no tiene que ser igual, no tienen que ser iguales, pero estas áreas sí tienen que ser iguales a la sumatoria del área 3. ¿Cómo expresaríamos en términos del flujo de calor? El calor total, si estamos hablando que T1 es mayor, la temperatura, el calor total tiene que ser igual a la suma del calor 1 más el calor 2, y esa suma tiene que ser igual al calor 3, que estas están en paralelo y 3 está en serie con la batería de paralelo. Volvemos a hacer la misma suposición, que la temperatura 1 se mantiene constante en ambos materiales, que las áreas de 1 y 2 no necesariamente tienen que ser iguales, y esto lo podemos escribir en términos generales, siempre utilizando la misma notación, que el calor tiene que ser igual a la fuerza impulsora entre la resistencia. Esta sumatoria de resistencias es la resistencia combinada de 1 y 2 más la resistencia en 3. Ahora, esta resistencia, que es la que genera problemas, es la resistencia combinada de 1 y 2, que es la que va en paralelo. Como les había mencionado, ya no es el inverso, ya no es la suma, es el inverso. Entonces esas resistencias se vuelven la fracción de 1 entre el inverso de cada una de esas resistencias, que sería básicamente la definición. Si nosotros hacemos esta suma y reorganizamos esto, vamos a encontrar que las unidades de resistencia sí concuerdan con las unidades de la resistencia combinada de 1 y 2, sí concuerdan con la resistencia en 3. Si yo coloco aquí simplemente los inversos, me daré cuenta que no voy a poder tener un valor consistente de esas resistencias. Entonces aquí hay que tener cuidado al momento de hacer esas resistencias combinadas. Ahora, una vez que ya salimos de las placas, que como hemos visto podemos tener placas simples, placas en serie y placas en paralelos, o en su defecto placas compuestas, por esta parte de serie y paralelo. También los cilindros pueden ser analizados y básicamente la que mayor aplicación tiene es un análisis de cilindros en serie, porque el cilindro puede tener varios recubrimientos de diferentes materiales. Si comenzamos con el ejemplo más sencillo, que sería un cilindro hueco, simple, con un espesor único, solo un material, y analizamos este corte transversal de esta parte del cilindro, que sería esto,
vemos que el cilindro, pues este material en rosa tiene diferentes radios, radio 1 y el radio 2. Las temperaturas también son distintas, T1 y T2, y tenemos la conductividad del material. Como lo vemos en el esquema, el calor está de adentro del cilindro hacia afuera. Tenemos una transferencia de calor de adentro hacia afuera. Siempre partimos de que no tenemos generación de energía, entonces si hacemos un balance de energía, el calor que entra debe ser igual al calor que sale de la unidad de volumen, y ese calor tiene que estar modelado por la ecuación de Fourier. Lo único que vamos a hacer es colocar ahora los valores que corresponden a el área de un cilindro o el área de perpendicular a la transferencia de calor. Esa área sigue siendo 2πr, 2πrl. Al reorganizarlo, ahora vemos que el que antes aparecía solo con simplemente dx, que iba de T0 a L, ahora tiene un denominador que es el radio. Y ahora tenemos que integrar del radio 1 hasta el radio 2, lo que vuelve a confirmar que en el caso de cilindros, y lo veremos en esferas, el calor depende del radio o del tamaño del radio. Entre mayor radio voy a tener, entonces tengo que analizar cómo cambia mi ecuación o mis resultados. Integrando ambos lados o sea, sacando factor común el negativo acá, llego a esta ecuación. Lo único que necesito es reorganizar para saber a lo que equivale el calor, en este caso transferido. Para reorganizarlo, llego a esta ecuación. Siempre estoy escribiendo las ecuaciones en términos de fuerza impulsora, que en este caso lo tengo aquí, el diferencial de temperatura, y luego el producto de la conductividad térmica media, que ven que nuevamente es el promedio, y el área. Ahora el área, en este caso, ha tomado un valor distinto porque tenemos aquí 2πl y luego tenemos este logaritmo de la diferencia que surgió de la integral. ¿Cómo puedo escribir esa ecuación de manera que sea familiar a lo que ya nosotros hemos estudiado? Para hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar y a dividir en un lado de la ecuación por el diferencial de radio, que será siempre positivo. El radio 2 es mayor que el radio 1. Al hacer esto y reorganizarlo, voy a definir un radio que llamaré de radio medio logarítmico. Ese radio medio logarítmico es el diferencial de radio 2 menos radio 1 entre el logaritmo de radio, que lo he conseguido al hacer al adicionar este término. Ustedes pueden observar, este es el radio 2 menos radio 1 dividido entre este logaritmo de radio. Y a eso llamo radio medio logarítmico. Para definir también una área media logarítmica. Entonces un área un poco diferente, podríamos decir un área media aritmética, por ejemplo, pero esta es logarítmica por su naturaleza. Esa área media logarítmica que va básicamente como el producto 2πl, R, en lugar de ser un radio normal, es un radio medio logarítmico, y por eso ahora la llamamos de área media logarítmica. Eso nos permite escribir esta ecuación de forma habitual, donde sería el calor por el área, en este caso es área media logarítmica, por la conductividad térmica media, por el diferencial de temperatura. Hay algunas condiciones en las que si yo tengo un tubo delgado, que el radio 2 sea aproximadamente el radio 1, yo puedo decir que con una media aritmética será suficiente y no necesitaría aplicar una media logarítmica, pero realmente el valor correcto es hacer esa que viene de la integral del sistema, hacer esa media logarítmica. Ahora,
¿Qué sucede si yo tengo no solo un material en el cilindro, sino que recordamos el ejemplo donde yo tengo una tubería que se encuentra, que la tubería es de metal, pero también tiene un material aislante que la recubre, o una serie de materiales aislantes, uno, dos o tres materiales aislantes, para evitar pérdidas de calor, de energía como calor? Haciendo un bosquejo de lo que sería una sección de esa tubería, pues la veríamos de esta manera. Tenemos tres materiales y cada uno con conductividades térmicas diferentes y radios diferentes. Este sería el análisis en redes. En resistencias, cada uno opondría una resistencia diferente, porque puede ser que tengan diferentes espesores, diferentes conductividades térmicas. Como estamos hablando en serie, aunque no sea una pared, pero es un cilindro, el calor tiene que mantenerse constante en las tres capas. Y lo vamos a denotar simplemente con el valor de Q. Ese calor, ahora que recuerdan cómo lo habíamos escrito, que ya definimos para un cilindro hueco de un material, que era el producto de la conductividad térmica media por el área logarítmica media, fuerza impulsora, resistencia. ¿Cuál es la resistencia? El espesor de cada uno de ellos, que corresponde a la diferencia de los radios. Por ejemplo, el espesor de 1 será radio 2 menos radio 1. El radio 1 hasta donde llega probablemente es la parte hueca que encontramos. Si al aplicar eso, vamos a aplicar la misma trabajo matemático que se hizo para cilindros, para paredes planas. Tenemos la igualdad. Luego las áreas en este caso son distintas, las áreas logarítmicas, porque son logarítmicas, son distintas porque los radios son diferentes en cada capa. Y ahora tenemos hasta la capa 3, entonces tenemos una T4, aplicamos la definición, vamos a despejar de estas ecuaciones y cancelar T2 en todas estas partes, T4. Entonces si hacemos esto y colocamos las ecuaciones, el calor sale como factor común, es el único que puede salir como factor común. Aquí se nota la diferencia cuando lo hacíamos, aquí está faltando el valor del calor, que cuando lo hacíamos en paredes planas, porque el área sí podía salir factor común para la pared plana. Aquí no puede salir factor común, entonces se queda en el término de las resistencias. Recuerdan que ya era L entre K y el área la quitábamos. Ahora tiene que quedarse ahí adentro. Reorganizando, para despejar para el flujo de calor, tiene que ir el calor. Vemos que aquí encontramos nuevamente las resistencias. La resistencia, que no es más que el espesor de la capa entre el producto de la conductividad térmica media por el área. La sumatoria de esto, pueden observar que en paredes planas eran dos capas, ahora son 3 capas, y se sigue manteniendo el mismo concepto de sumatoria de resistencias. Nuevamente el problema que presenta es que no conocemos las temperaturas de las capas intermedias. Yo tengo aquí una temperatura 1, pero tengo una T2, una T3 y una T4. Entonces, T2 y T3 generalmente yo no las conozco. Y si la conductividad térmica se ve afectada por esas temperaturas, entonces estoy obligada a dar un valor inicial de esas temperaturas para poder conocer esas temperaturas intermedias que yo tengo aquí y poder hacer un análisis de conductividades térmicas, en ese caso para cada una de ellas. Esa sería la mayor dificultad. Utilizando los mismos criterios que ya tenemos consolidados tanto para paredes planas, para cilindros y ahora esferas huecas. Imagínense un recipiente, un tanque que en lugar de ser cilíndrico sea esférico y sea un tanque que puede estar hecho de un metal o tal vez podría estar hecho de un tipo de plástico, de un polímero, que nosotros necesitemos medir la transferencia de calor a través, ya sea que entra o que salga del recipiente.
Normalmente los bosquejos están hechos para que el calor, o sea, que la temperatura 1 sea mayor que la temperatura 2, lo que indica que el calor saldrá de adentro hacia afuera. Pero nada impide que en lugar de que el calor salga del sistema, entre. Simplemente la temperatura 2 será mayor que la 1, pero las condiciones o las ecuaciones se mantienen iguales. Aplicando la definición de que el calor que entra tiene que ser igual al que sale, porque no tenemos generación de energía y es un sistema estacionario, o sea, no hay variación de la temperatura con respecto al tiempo. Y aplicando la ecuación de Fourier para ese caso, ahora vamos a considerar que la conductividad térmica y el calor pueden salir constantes, la conductividad térmica promedio pueden salir constantes de la ecuación. Entonces, al hacer eso, nosotros solo necesitamos saber el área de la esfera, el área de transferencia o el área perpendicular a la transferencia de calor, que equivale a 4πr cuadrados. Ahora necesitamos hacer esta integral. Al hacer esta integral, llegamos a este resultado y lo único que necesitamos es reorganizarla para poder determinar a qué equivale el calor. Al reorganizar esta ecuación vemos que el calor equivale a este factor y la fuerza impulsora. Vamos a escribir nuevamente esta ecuación para tener fuerza impulsora, conductividad térmica media, que aquí tenemos, resistencia, que está dada por el espesor, y el área. Ahora, esa área que nosotros tenemos, esa área de esfera ya no es ni área constante ni área logarítmica, sino que es un área diferente que vamos a llamar de área de esfera, que es el producto del radio 1 por el radio 2 por 4pi. De tal manera que podemos escribir nuestra ecuación exactamente de la misma manera: conductividad térmica media, área de esfera y temperaturas, diferencias de temperatura y radios. ¿Cuál es la resistencia de la esfera? El área de la esfera no es la misma, ¿no? Para esferas en serie, claro está. Esa área de la esfera está dada por esta ecuación. No es el radio al cuadrado, sino que es el producto del radio 1 por el radio 2. Y puede ser escrita también en términos de resistencia. Si hablamos de resistencias en serie, podemos perfectamente utilizar el mismo bosquejo que en cilindro, porque como que estemos viendo una parte transversal de la esfera, basándonos en el hecho de que los calores se mantienen iguales. En ese caso, tenemos entonces la definición de lo que es el calor de la esfera, y aplicando los mismos conceptos vemos que para serie, como siempre el concepto de serie es que las resistencias es la suma de las resistencias es igual a la resistencia total. Como ya hemos analizado, entonces hemos nosotros logrado estudiar la conducción en 3 diferentes geometrías, analizando la perspectiva cuando se encuentran los materiales en serie y en paralelo.